Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a analizar el proyecto de ley que busca la reactivación económica de dos provincias de nuestro país, de Esmeraldas y de Manabí. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para analizar esta iniciativa legislativa, hemos invitado al asambleísta Fernando Burbano. Vamos a revisar su perfil. Fernando Burbano, diplomado en gobernabilidad, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Para complementar este diálogo y conocer otras nuevas visiones respecto de esta iniciativa, hemos también invitado al asambleísta Fernando Callejas. Revisamos su perfil. Fernando Callejas, arquitecto, asambleísta por la provincia de Tungurahua, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. El último 6 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de ley que busca la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Recordemos que en el 2016 estas dos provincias de nuestro país fueron afectadas por un devastador terremoto. ¿Cuáles fueron las propuestas, las iniciativas que se incluyeron tras esa discusión? Lo revisamos en el siguiente video. El Pleno de la Asamblea Nacional trató, en primer debate, el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. El informe fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. El ponente del proyecto y presidente de la comisión, Esteban Albornoz, mencionó que esta normativa hace justicia con las dos provincias. Desarrollamos incentivos específicos para la atracción de inversiones, sobre todo en el sector de pesca, el sector acuícola, el sector agrícola. Indicó que el objetivo de la norma es reactivar el sector productivo de las provincias de Esmeraldas y Manabí mediante la implantación de estímulos sociales. La creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeñas y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo. Durante el debate, los legisladores señalaron que esta nueva herramienta permitirá que estas dos provincias alcancen un mayor desarrollo productivo. Ese es el objetivo básico de esta ley, que entendemos que la reactivación económica implica partir de lo que existe, de los recursos existentes, de las fortalezas existentes, y estas provincias las tienen. Ahora tenemos una oportunidad con esta propuesta de reactivación económica. El asambleísta alterno David Gallardo demandó mayor voluntad política por parte de las autoridades para el cumplimiento de la normativa ya vigente en favor de Esmeraldas. En Esmeraldas, por ejemplo, aún esperamos la construcción del nuevo hospital Padre Alberto Buffoni en Quirindé. Héctor Muñoz, por su parte, mencionó que el proyecto de ley permite convertir a las dos provincias en polos de desarrollo. Que se dé la adecuada difusión de esta normativa para que la gente pueda conocer, la gente pueda acceder a los créditos, la gente evidentemente puede utilizar esta herramienta tan importante para la reactivación económica. Una vez concluido el primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico recogerá las observaciones planteadas y elaborará el informe para segundo debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar por usted, asambleísta Fernando Burbano, legislador. Bienvenido a Tercer Debate, ahora en modalidad virtual. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo especial para Fernando Callejas, electo compañero de mesa y de trabajo legislativo. Y desde luego a todos los ciudadanos que nos miran y nos escuchan por este medio legislativo.
Gracias, legislador. Y en efecto, vamos ahora a saludar al legislador Fernando Callejas, asambleísta. Bienvenido a la señal de los medios legislativos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo cordial a ti, a todos quienes ven este importante programa de la Asamblea Nacional y obviamente al colega asambleísta Fernando Burbano, que como bien dice, trabajamos juntos en una comisión muy importante, la Comisión de Desarrollo Económico, y obviamente también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un gusto. Claro que sí, asambleístas. Voy a empezar por usted, asambleísta Fernando Burbano. En la introducción habíamos señalado que el último 6 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional arrancó su trabajo este año con el análisis de uno de los proyectos de ley que fue discutido al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Y hablamos de esta iniciativa que su nombre lo resume: reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué la reactivación económica, asambleísta, y por qué circunscribirnos a estas dos provincias del país? Gracias, Ricardo. Bueno, yo diría porque a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que por más que hagamos leyes, si estas leyes no son aplicadas de manera eficiente, de manera correcta, los impactos que esperamos con ellas no son los más adecuados. Tanto Esmeraldas como Manabí han tenido algunas posibilidades por materia legislativa de reactivar su economía. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible. Y sobre todo porque hay una suerte de acumulación de hechos adversos para el desarrollo y el despegue de la economía en estas dos provincias. La primera es que, sumidos en una crisis, todas las inversiones o las grandes inversiones que se hicieron en estas provincias resultaron un fiasco porque o cayeron en grandes escándalos de corrupción o no estuvieron destinadas a mitigar las causas de su retraso, que son las causas de pobreza, la marginalidad. Son dos provincias donde coberturas de agua potable están bajo la media nacional, donde los servicios públicos son sumamente deficientes, donde el aparato productivo de estas dos provincias todavía está rezagado en materia tecnológica con respecto de otros. Son dos provincias que no están vinculadas en los procesos industriales. Y lo más grave, Ricardo, es que tanto Esmeraldas como en Manabí, hoy por hoy se han convertido en asentamientos del narcotráfico, con una alta incidencia que seduce cada vez más a los estratos más populares y a los más periféricos en la vinculación con este mal, lo que hace que la economía no logre despegar de manera como se espera, y lo que tenemos es un represamiento con indicadores altos de pobreza en ambas provincias. Es decir, entonces, asambleísta Burbano, usted ha mencionado, varios aspectos: el tema social, el tema de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en la entrega de lo que tiene que ver con los servicios básicos y seguridad. Lo podemos ir desmenuzando en estos tres ejes. Asambleísta Fernando Callejas, ¿por qué históricamente, o más bien quisiera encontrar, de ser posible, esta necesidad de potenciar estas dos provincias? Esmeraldas y Manabí, muy ricas por su gente, por su gastronomía, pero que históricamente han sido rezagadas. Tanto es así que en Esmeraldas hemos encontrado problemas en la frontera norte, problemas de seguridad. ¿Y cómo empezamos precisamente a combatirlas, a hacerles frente con estas iniciativas legales? Bueno, Ricardo, hay que decirlo, cualquier ley que busque motivar el desarrollo económico, el crecimiento, la inversión en cualquier provincia del país, esta ley es bienvenida. Sin embargo, yo he de señalar que el desarrollo no se va a lograr únicamente a través de leyes, porque como bien decía Fernando Burbano hace un momento en su intervención, muchas veces las buenas intenciones de las leyes quedan en papel muerto porque o no se cumplen las mismas o también, hay que decirlo, muchas veces las autoridades encargadas de generar y de aplicar esas leyes para que se genere desarrollo
muchas veces hacen mal uso de esas leyes o de los recursos que se asignan para la reactivación de tal o cual provincia, de tal o cual sector del país. Y yo pienso que bienvenidas estas leyes, yo obviamente apoyaré las mismas, porque efectivamente Esmeraldas y Manabí son provincias ricas, son provincias llenas de ciudadanos que quieren incorporarse al desarrollo, al progreso, pero que este progreso y este desarrollo no ha llegado ni siquiera en los niveles que se ha alcanzado en otras provincias del país, aceptando que todo el país necesita de un desarrollo sostenido, pero hay algunas provincias que se han quedado rezagadas. Bienvenidas estas leyes que seguramente se aprobarán en un cercano futuro, en un segundo debate, pero reitero, pasa también por la decisión firme, honesta, seria de las autoridades de esas jurisdicciones para, en conjunto con su población, hacer todo lo posible para que sus jurisdicciones se desarrollen eficientemente y adecuadamente, porque es lo que merecen esos nobles pueblos de las provincias de Esmeraldas, de Manabí y obviamente de todo el Ecuador. Siempre es necesaria la voluntad política, lo que siempre se ha dicho, porque normativas pueden haber muchas, pero si es que no existe la voluntad para aplicar las normas, ¿cómo le hacemos? Asambleísta Fernando Burbano, vamos con el primer eje, el tema social. ¿Cómo esta ley pretende brindar o salvaguardar, respetar los derechos de las personas que viven en estas dos provincias, derechos a una educación, a una vida digna? Nos hablaba de asentamientos, y cuando uno habla de asentamientos, habla de estas tierras que son ilegales, ¿no? Y allí se genera todo un problema, invasiones y demás. Mire, Ricardo, la ley no puede incidir en todas las áreas, pero yo diría que cuando se inició el debate de esta ley, ya habían algunas iniciativas que presentaron beneficios para Esmeraldas y Manabí, tanto en la ley de fomento productivo, en la ley del emprendimiento y la innovación, en la ley de discapacidades, en el Código Ingenios, y creo que también en la ley lógicamente en la ley de solidaridad por el terremoto. Hubieron ya determinaciones para apoyar el mejoramiento de la situación económica. Cuando yo le hago mención, cuando usted me preguntaba por qué hacer una ley, solo quisiera hacer referencia de dos datos. Todos los parámetros anteriores señalados, por ejemplo, en la ley, producto del terremoto, provocó un desembolso grande, enorme, casi de más de 3.000 millones de dólares para atenuar el impacto del terremoto. Hasta ahora ha resultado prácticamente imposible hacer una valoración exacta de que si esa inversión de los 3.000 millones de dólares en estas dos provincias reactivó o no la economía o cómo ha logrado mejorar sus condiciones de vida. Yo vivo en Manabí y realmente antes del terremoto ya había un tsunami económico producto de la sequía, producto de los aguajes y de otras circunstancias. Mire usted, Manabí tiene el 22% de tierra cultivable del Ecuador, el 22% de tierra cultivable. Tiene más de 380 kilómetros de playa. Es la provincia atunera por excelencia. Manta depende el 80% de lo que produce su flota pesquera y lógicamente de los procesos de industrialización. Esta provincia tiene más o menos 1 millón de cabezas de ganado, siendo una potencia ganadera y de producción de carne. Es la primera provincia en producción de cítricos y de otras frutas como por ejemplo la maracuyá. A nivel de pitahaya, hoy por hoy es uno de los frentes de producción de pitahaya para la exportación más grandes del país. Pero ¿por qué entonces, existiendo todas estas potencialidades, se tiene una pobreza multidimensional que llega al 50.5%? Y una de las provincias más desiguales del país también. Exacto, y existe una provincia donde
existe una gran cantidad de pobres y un muy poco número de personas que logran tener una vida pues tranquila, digamos, para no establecer. Existe una brecha muy grande entre ricos y pobres. El acceso a los servicios públicos de las viviendas, solo la mitad tienen acceso a servicios públicos en promedio. Y lo más grave, que teniendo toda la potencialidad, el acceso al agua realmente es limitado. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Estas inversiones que se hicieron en infraestructura, tanto a nivel de la refinería, en Esmeraldas, que se despilfarraron más de $1.000 millones en la repotenciación de una refinería, que hoy va a tocar hacerlo de nuevo. Pero esos más de $1.000 millones, si hubieran ido... $1.200 millones, se dijo. Así es, si se hubieran ido a riego, si se hubieran ido a agua potable, si se hubieran ido a mejorar las condiciones de acceso y al crédito, acceso al crédito y acceso a la capacitación continua para mejorar los procesos agropecuarios, turísticos, en fin, de la provincia de Esmeraldas, la historia fuera otra. Si en Manabí, en vez de haber despilfarrado de igual manera más de $1.200 millones en la refinería del Pacífico, que solo fue aplanar el terreno, las condiciones de vida quizás de los manabitas hubieran mejorado sensiblemente. Entonces, no solo es un problema de ley, como concuerda Fernando conmigo, es un problema de la política pública. Dese cuenta que hoy los cantones de Junín, de Pichincha, de Bolívar, de Tosagua y de Rocafuerte se están conectando clandestinamente al acueducto La Esperanza, que lleva agua a lo que debía haber sido la refinería del Pacífico, porque ellos no tienen acceso a un sistema de riego. Y hoy por hoy es la única manera como pueden sembrar, conectándose a esa agua del acueducto. Hasta ahora el gobierno no soluciona el problema que se va a hacer con el acueducto, pero les cito este ejemplo para tener bien claro el drama. Ese acueducto costó $300 millones, sobrevalorado. Dicen que un mismo sistema de riego de esa dimensión pudo haber costado solo la mitad, 150 millones. Estamos hablando que con el 10% de lo que costó la refinería, se pudo haber solucionado el problema de riego de 5 cantones en sus zonas altas y con eso incorporar a miles de campesinos para que no tengan una cosecha al año, sino 2 y 3 en algunos productos. Entonces, solo quiero ponerle en perspectiva esto. ¿Qué es lo que sucede? La ley no puede entrar a solucionar este tema porque es la política pública. Nos queda hoy con la ley garantizar que todas las normativas que están ahora vigentes, como la ley de emprendimiento e innovación, como las otras, como la ley de fondo productivo, cuando hubo la priorización en inversiones en estas 2 provincias, se cumplan. Y eso es lo que manda la ley. Y lo otro es lograr que en estas 2 provincias se asegure el acceso a la capacitación y a la formación continua para que estén en mayor posibilidad de competir. Porque el resto, lamentablemente, una ley económica debería ser de iniciativa del Ejecutivo y en este caso no lo hemos podido recibir. Ese era uno de los aspectos que le iba a consultar, pero ya se me adelantó, porque los temas económicos son de competencia exclusiva del Ejecutivo y bueno, más bien se ha anunciado que la Asamblea Nacional podría recibir una iniciativa con esas características. Bueno, ese es tema de otra discusión. Asambleísta Fernando Callejas. El tema del Banco Central. Claro que sí. Asambleísta Fernando Callejas, otro de los aspectos que se viene discutiendo también es el rol de los gobiernos autónomos descentralizados. Usted fue alcalde de la ciudad de Ambato y quién mejor que usted para conocer específicamente el rol, la tarea que deben llevar adelante los gobiernos autónomos descentralizados. Y le voy a poner como ejemplo, en Manabí, en varias localidades que se encuentran cerca de la zona costera, de la zona litoral, muchas de las autoridades prefieren arreglar el malecón, pintar tal vez una vereda y no hacerse cargo de la obra que no es visible, de la obra del alcantarillado, que es la que seguramente más bien causa molestias y no genera votos. Molestias porque tienen que abrir la calle y generar todo tipo de inconvenientes a la ciudadanía, pero finalmente dicen que esa obra no termina dando votos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora entonces los gobiernos seccionales
para brindar, en este caso, a la ciudadanía de las provincias de Esmeraldas y de Manabí, de los servicios básicos, que ese sí es un elemento fundamental. ¿Cómo no, Ricardo? Y a Fernando le consta, en la comisión, que es donde se puede dialogar más francamente, con mayor libertad, porque en el pleno, pues obviamente no se lo puede hacer. Yo siempre he defendido la labor que han cumplido autoridades en la provincia de Tungurahua. Tengo que referirme a mi provincia. Y he criticado no solamente a ciertas autoridades, no todas obviamente, a ciertas autoridades en las provincias que ahora mismo están recibiendo posiblemente esta ley de incentivos para reactivar la economía, porque obviamente no han cumplido pues su obligación legal y moral, dotar de infraestructura básica a sus comunidades. Es que esa es una obligación que se debe cumplir. Y cuando hablan de que el gobierno central tiene que dar esos servicios, y Fernando muchas veces ha señalado que las municipalidades a lo largo y ancho del país son diferentes, que algunas municipalidades tienen recursos, otras no, que asuma eso el gobierno central, no puede, pues, porque esa es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados de las municipalidades. Y los alcaldes tienen que asumir su responsabilidad con responsabilidad, valga la redundancia. Pero, entonces, como bien señala Ricardo. Asambleísta Callejas, ¿usted concuerda en que muchas de las veces, muchas autoridades seccionales no prefieren hacerse cargo de esas obras porque dicen que no dan votos? No, pero esa es una farsa, esa es una gran farsa metida en las mentes de los politiqueros, no de un político que quiere servir a su cantón, a su jurisdicción, porque mire, yo le doy el ejemplo de lo que pasó en Ambato, porque yo fui alcalde 3 veces, fui reelecto, bueno, la primera vez y 2 veces adicionales, sin hacer publicidad, sin estar gastando recursos sagrados de los ambateños en vanagloriarme de las obras que se hacían, etcétera. Los ciudadanos se dan cuenta cuando uno hace obra, y esto de que el agua potable, el alcantarillado no dan votos por la tierra es una gran mentira que solamente cabe en las mentes de personajes politiqueros que no quieren servir, sino que quieren pasar de agache en la alta dignidad para la cual han sido elegidos. Porque mire usted, si usted dota de agua potable y de alcantarillado en Manabí a un ciudadano que lamentablemente en este momento no tiene esos servicios, estoy seguro que se va a acordar por el resto de su vida de ese alcalde que le proveyó de esos servicios, pues servicios básicos indispensables. Así que, Ricardo, hay que priorizar las obras que se deben acometer. Y mire usted que yo he presentado un proyecto que no sé en qué comisión estará, para que de manera obligatoria las municipalidades, los gobiernos autónomos descentralizados destinen al menos el 10% de su presupuesto, para ir solucionando temas de agua potable, de alcantarillado, de manejo y disposición final de los desechos sólidos y de tratamiento de aguas residuales. Eso es fundamental y eso es prioritario y eso tiene que hacerse. Y bueno, si una municipalidad con sus propios recursos no alcanza para hacer este tipo de obras, bueno, pues acudan al Banco de Desarrollo con proyectos bien analizados, bien sustentados para obtener un crédito y que puedan hacer estos trabajos. Pero estos son trabajos prioritarios. Con esto termino, Ricardo y Fernando, porque además esas inversiones dan buen vivir a las personas y dan calidad de vida y a través de esa calidad de vida inclusive se puede reactivar la economía en su conjunto. Asambleístas, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando aquí en Tercer Debate, ya ir aterrizando un poco más en lo que busca esta propuesta legal. El asambleísta Fernando Burbano ya se nos había adelantado en cuanto a el tema marco, ¿no? La aplicación de las normativas ya vigentes. Las vamos a ir aterrizando precisamente en este segundo bloque. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual.
Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Fernando Burbano y Fernando Callejas respecto del proyecto de ley para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Asambleísta Fernando Burbano, voy a empezar por usted, con usted ahora este segundo bloque. Hablábamos sobre uno de los temas en seguridad. Ese fue otro de los ejes que usted lo había mencionado en el bloque anterior. Esta normativa, ¿cómo pretende ir aterrizando las leyes ya vigentes y hacerlas aplicables en estas dos provincias? Había mencionado el problema del narcotráfico, en el norte de Esmeraldas es de dominio público el problema que existe en el conflicto con estos grupos armados, ¿no? Allí lastimosamente se dio también el asesinato de 3 compañeros periodistas. ¿Cómo se pretende reforzar el área de seguridad en estas dos provincias de nuestro país? Bueno, la estructura del crimen organizado en estas zonas del país es una estructura de ampliación de su sistema económico, de multiplicación de los recursos. Y la multiplicación está por vía lavado y por vía de profundización en actividades ilegales, por ejemplo, la minería. Por ejemplo, el establecimiento de inversiones fachadas agroproductivas, en las cuales se maneja dinero líquido, hablemos así. ¿Cuáles son las estructuras económicas que más afectan por este tipo de incursiones que generan inseguridad, la postre inseguridad? Son las pequeñas, medianas y microunidades productivas, que al tener bajísima rentabilidad hoy por hoy, se ven tentadas y se ven seducidas por caer en este otro tipo de actividades. O en el caso, por ejemplo, de los comuneros, se ven muchos obligados a ceder sus tierras comunales, muchas en áreas estratégicas para el sector del crimen organizado, a cambio, pues, de algún tipo de beneficio económico. El hacer una ley que privilegie el desarrollo económico en los territorios, desde los territorios, y que potencialice las actividades económicas, desestimula este tipo de actividades. Y no va a ser suficiente porque habrá otro tipo de políticas en materia de seguridad y de inversión pública que ya son materia gubernamental. Pero yo diría que el gran aporte para frenar este tipo de incursión en materia de inseguridad es generando unas mejores condiciones para que tanto a nivel micro, pequeño y mediano, de unidades productivas, de emprendimientos, puedan tener cabida a un crecimiento económico. ¿Qué les hace falta a estos sectores, que son los objetos de la ley? Primero, lo que le hace falta es que todos estos estímulos, que son estímulos no fiscales, como por ejemplo lo que implica la capacitación, lo que implica la apertura de mercados o facilidades de mercados, lo que implica la posibilidad de incubar proyectos, en fin, esto ya está determinado en otros cuerpos legales, como por ejemplo la Ley del Emprendimiento e Innovación, que fue una ley tratada también en nuestra comisión. Entonces, la ley ya determina que estas cosas ya están en otras leyes, pero aquí hay la tarea de la función legislativa de vigilar el cumplimiento de esa ley, tarea que ya la hemos asumido como comisión. Pero hay una incorporación que se hace esta ley, que es respecto a la capacitación de emprendedores. Yo ahí la única observación que tengo es de que la capacitación a emprendedores no tiene que estar circunscrita exclusivamente a las entidades como es el SECAP o el CETEC,
sino que tiene que ir más allá de la capacitación de emprendedores. Asambleísta Eso Urbano, tiene que estar. sí, cuando Eso usted tiene habla que de estar. capacitación a emprendedores, nos hablamos a entregarles nuevas herramientas, conocimientos, tal vez para que puedan llevar adelante sus emprendimientos, no necesariamente con el tema de incentivos económicos, porque eso es otra materia. Sí, son tres cosas que necesita esta estructura básica de la producción. Yo diría esta estructura de base de la producción. Capacitación, crédito, acceso al crédito y mercado. Un mercado justo generalmente. Esos son los tres espacios en los que la ley trata de intervenir. A nivel de capacitación, es importante que conozcamos, por ejemplo, que las universidades hoy por hoy deberían tener la posibilidad de desarrollar programas de capacitación anclados a sus proyectos de extensión universitaria o lo que se llama vinculación con la comunidad. Si la CENESID les lograría reconocer que todos sus programas de capacitación a la comunidad pasan como programas de vinculación, yo creo que tendríamos una multiplicación gigantesca en el territorio, no solo en Esmeraldas y en Manabí, sino en todo el país, de capacitación. Es algo que la ley debe ir. Y lo otro. Sí, asambleísta, solo aquí quisiera conocer la visión del asambleísta Fernando Callejas, porque recuerdo que este tema ya se lo venía discutiendo en la Comisión de Desarrollo Económico y con la ley de emprendimiento. ¿Cómo impulsamos a estos emprendedores a que lleven adelante sus iniciativas y que sean sustentables? Me parece que esa era una de las discusiones profundas que tuvo la comisión. Se lo vuelve a retomar ahora al interior de la mesa legislativa con este proyecto de ley y vuelvo a hacer la pregunta, asambleísta Callejas, ¿cómo hacemos para que los emprendedores tengan sus iniciativas y sean sustentables a lo largo del tiempo? Bueno, como decía Fernando Urbano hace un momento, es importante que para que un emprendedor pueda llevar adelante su proyecto tenga capacitación y tenga acceso a crédito pues barato, ¿no? Yo sé que es muy difícil el tema de las tasas de interés, bajar las tasas de interés, bueno, pero para eso está el sector público. El sector público sí puede entregar créditos no altos, créditos más bien pequeños a tasas de interés que resulten muy favorables para un nuevo emprendimiento. Pero ¿cómo lo hacemos ahora en el actual contexto de pandemia? Porque la pandemia va a continuar, al menos este año y el que viene. Eso es innegable. ¿Cómo hacemos para que el sector público otorgue los créditos? Y todos sabemos que en el sector privado no entregan estos créditos así nomás. No, en el sector privado no se puede a través de ley obligar a que bajen las tasas de interés. Eso ha sido materia de discusión en la propia comisión, porque obviamente una tasa de interés responde a ciertas condiciones de mercado que quisiéramos, pero no se puede modificar a través de ley. Ojalá las tasas de interés bajen en un futuro cercano a través de dar mayor confianza al inversor, que vengan capitales del exterior, que se abra la banca a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Así se podrá bajar las tasas de interés. Pero el sector público sí está pues en la obligación de dar créditos pequeños, no a los grandes empresarios, a emprendedores pequeños que se inician con tasas de interés realmente atractivas. Eso hay que hacerlo. Y como ya se ha dicho acá, esta ley de reactivación económica de ninguna manera puede topar temas fiscales ni tributarios, porque esa es una atribución del Ejecutivo que nosotros no podemos violentar, pero sí de alguna manera se retoma, se reitera en algo que ya están en otras leyes, como en esta ley que estamos hablando de emprendimiento e innovación. Pero bueno, si se reitera en otra ley específica para Manabí y Esmeraldas, qué bien, está bien, vamos a apoyar esa ley, pero reitero, tiene que haber esa decisión
del sector público de aplicar las leyes, porque muchas veces hemos visto en la comisión, Fernando Burbano mismo hizo un estupendo trabajo haciendo un seguimiento, creo que de esta misma ley, Fernando, si no me equivoco, de emprendimiento e innovación. Ni siquiera se había emitido el reglamento después de un año de vigencia de la ley, y por ahí bien vamos con una muralla realmente que a veces resulta infranqueable. Y no es que yo esté, por favor, esto que tengo que reiterarlo, porque a veces se piensa que yo soy, que estoy en contra del servidor público, del burócrata, sin querer ser peyorativo, de ninguna manera, pero sí nos encontramos muchas veces con servidores públicos, con burócratas que en lugar de ayudar a que se cumpla la ley, en lugar de ser un actor facilitador para el ciudadano que quiere emprender, que quiere sacar un trámite, un documento, se constituyen en personas que interfieren y que evitan que las cosas se den. Eso también tiene que cambiar en el país. Eso tiene que cambiar en el país. Muy bien, asambleísta Fernando Callejas. Asambleísta Fernando Burbano, este tema del emprendimiento abre todo un abanico en cuanto a la discusión. Hablábamos también ahora sobre el reglamento. El asambleísta Fernando Callejas mencionó algo que es importante y es ya los reglamentos para la aplicación de las normas. Y sucedió que la Asamblea Nacional en la Ley de Emprendimiento estableció fechas o máximas para que el Gobierno Nacional emita los reglamentos necesarios. No se cumplió aquello. ¿Cómo hacemos ahora? En el contexto actual, donde está la pandemia y que sin duda generará todo un tipo de problema o agravará los problemas en las provincias de Esmeraldas y de Manabí, ¿hacemos viable esta iniciativa cuando estamos a puertas también de conocer quiénes manejarán los designios políticos de nuestro país? Yo insisto que la inversión pública en las zonas deprimidas económicamente hablando es urgente. Esto, si bien es cierto, puede sonar como a un tema más keynesiano, digamos así, pero no hay otra oportunidad. O sea, está visto que, por ejemplo, con la ley de fomento productivo, lamentablemente, y digo lamentablemente, los cabildeos, las incidencias de última hora de los sectores empresariales asentados en Quito y Guayaquil lograron tener beneficios en cuanto a la excepción de impuesto a la renta por 8 años aquellos que hagan inversiones ahora. ¿Pero por qué dijo estos cabildeos de última hora? Porque la ley de fomento productivo establecía únicamente incentivos para inversiones en los sectores periféricos, como era Manabí, Esmeraldas, las zonas de frontera, donde había excepciones hasta 20 años de excepción de impuesto a la renta. Después de 2 años de vigencia, vemos que ni siquiera ha habido anuncios e intenciones, y como tú señalas, Ricardo, con el tema de la pandemia, creo que va a ser muy difícil, por más que exista una ley que dé 20 años de excepción de pago de impuestos a la renta en zonas fronterizas y hasta 20 años también en inversiones en sector turístico en Manabí y en Esmeraldas, y para otro tipo de inversiones hasta 15 años, pero no ha habido inversiones. ¿Qué es lo que sucede? Que la estructura de desarrollo, la planificación del desarrollo en el país es centralizada. Es centralizada. Quiero retomar lo que tú dijiste sobre Tungurahua, que me parece fundamental tomarle como ejemplo. Pero Tungurahua no es algo que nace de la noche a la mañana, por favor. Es un proceso largo y un proceso de gobernanza local, yo diría modelo a nivel nacional y latinoamericano, donde gracias a la cooperación internacional se estableció un modelo de gobernanza distinto en el cual todos los actores públicos y privados repensaron el desarrollo de su territorio. Y hoy vemos implantaciones industriales y vemos una sostenibilidad territorial económicamente hablando. Y lógicamente esto con el soporte de la cobertura muy buena de los servicios de agua potable y sobre todo vialidad, energía y demás. ¿Qué es lo que ha pasado en el resto del país? En el resto del país no han existido esas dinámicas.
Pero ¿por qué Entonces, no se puede replicar? cambiar esa lógica es el desafío, porque como tú bien lo dices, estando ya de salida este gobierno, que no tuvo ni plata ni tiempo para hacer un cambio de esta naturaleza, ya le queda al nuevo gobierno, como parte de la intervención, en hacer un planteamiento de esta naturaleza. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar con la zona? Vamos a necesitar más leyes. Mañana será la ley de reactivación económica para Loja, para el Carqui, será para las provincias amazónicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo, porque la cosmovisión de desarrollo en este país sigue hipercentralizada. Entonces, Manabí, con 20% de suelo cultivable, con 1 millón de cabezas de ganado, no tiene una fábrica de procesamiento de carnes, una fábrica de procesamiento de carnes. Produce cítricos, no tiene una fábrica de jugos. Si bien es cierto, Manabí es exportadora de atún, pero no tenemos el engranaje todavía de la pesca artesanal con el otro sector pesquero. Todavía todo es primitivo, se necesita el intermediario para pasar justamente pero de la industria. Asambleísta en Burbano, el ámbito agrícola. Asambleísta Burbano, pero todo esto ya no pasa solo por la decisión o por la formulación de leyes. Porque, a ver, en el tema pesquero, hace pocos días o hace pocos meses la Asamblea Nacional aprobó una ley enfocada en el sector artesanal, pesquero artesanal. La Asamblea Nacional también dio paso a varias reformas económicas que buscaban la reactivación de la economía de nuestro país, valga la redundancia. Pero finalmente vemos que no se observan estas iniciativas. La ley, Ricardo. Mira, yo fui ¿Voluntad proponente. política? ¿Otra vez caemos? ¿Voluntad política? Mira, yo fui proponente, por ejemplo, de un artículo en el cual se estableció arancel cero para los insumos de la pesca artesanal. Hasta la fecha es posible hacer eso. Y este objetivo, que fue muy aplaudido por el sector pesquero artesanal, lo que quería era que bajen los costos de producción en la pesca artesanal, para que sean más competitivos y no sean presos del intermediario. Pero hasta ahora, el viceministerio, en este caso de Industrias, que es el que está a cargo de la pesca, no logran este objetivo. En la ley de fomento productivo, con Fernando Callejas y otros compañeros, se introdujeron artículos importantes para el sector de la economía popular y solidaria, como por ejemplo, que el 50% de la provisión de insumos para proyectos sociales provengan de la economía popular y solidaria. Y todavía tenemos un programa de alimentación escolar que no llega ni a 30% los proveedores de la economía popular y solidaria en materia de leche, por ejemplo. Estas cosas pasan y la gran traba es lo que dijo Fernando, que concuerdo y que juntos hemos peleado en la comisión y con funcionarios. El problema está en la aplicación de las leyes. Hoy que estamos en campaña electoral, ni Fernando ni yo estamos corriendo para la reelección. Pero sí es un llamado de atención que nuevamente caemos en este populismo de campaña, de decir que las cosas se van a solucionar con nuevas leyes, cuando ni siquiera las que existen, que muchas son muy buenas leyes, hechas en esta asamblea, hechas en este periodo, no se cumplen. ¿Por qué? Porque tenemos funcionarios que no se enteran, o tenemos funcionarios que no quieren aplicar la ley, o tenemos una mafia burocrática acostumbrada a beneficiar solo a unos pocos sectores económicos. Entonces, sí, la tarea es gubernamental en gran medida, y la tarea va a ser del nuevo gobierno en gran medida. Esta ley, solo para concluir, le va a dar una oportunidad a las provincias de Esmeraldas y Manabí para que no solo se fiscalice y se sancione a los responsables en el uso indebido de los fondos que existieron, sino que lo que va a permitir es que en materia de planificación el gobierno aterrice en planes y programas adecuados para reactivar a estas unidades productivas abandonadas, pequeñas, medianas y micro, para que los programas de crédito se focalicen a esos sectores de estructura de economía de base y fundamentalmente para que la capacitación y la formación continua, especialmente de la educación superior, esté relacionada con las necesidades territoriales. Ese es el gran aporte de esta ley.
porque no podemos hacer leyes desde la Asamblea que tengan incentivos económicos. Lógicamente, temas económicos no valen desde la Asamblea Nacional, no es competencia, más bien de la Asamblea Nacional. El asambleísta Fernando Callejas, voy con usted ahora y sí quisiera conocer su punto de vista sobre estos aspectos que los ha tocado el asambleísta Fernando Burbano y que son relevantes. A ver, el Ecuador durante el mes de enero vive en una campaña electoral y se han escuchado iniciativas en donde todos buscan disminución de impuestos, todos buscan la reactivación económica. Materia de este programa, la reactivación económica. Pero ya existen normativas vigentes en nuestro país. El asambleísta Burbano lo ha señalado ya. Entonces, falta voluntad política, falta coordinación entonces entre el legislativo y el ejecutivo para la aplicación, para la elaboración de los reglamentos. ¿Qué es lo que hace falta? Mire, Ricardo, yo creo que faltan algunas cosas, pero concuerdo con Fernando Burbano. Leyes tal vez no hacen falta. Tenemos leyes y leyes muy buenas que lamentablemente no se aplican. Entonces aquí yo diría que hay un cúmulo de factores que tienen que incidir en la reactivación económica del Ecuador en su conjunto. Primero, que haya un gobierno que genere confianza, que haya un primer mandatario que sea un verdadero estadista, que ese involucramiento en el progreso del país se irradie a todos los ministerios y que todos los ministerios hagan un equipo de trabajo para cumplir con su obligación, con su gestión, con su labor y logremos reactivar el país. Que el sector privado sienta que hay respaldo a su actividad, que no se le tiene que ver pues al emprendedor como un cuasi delincuente al que hay que permanentemente estarle persiguiéndole y al que se le ve como la vaca lechera que ha de suplir las necesidades del Estado. Si bien es cierto, hay que pagar impuestos y habemos muchas personas que pagamos impuestos, pero por favor, pues ya quedémonos con una reforma tributaria en firme y dejemos en paz al sector empresarial y al ciudadano ecuatoriano por un lapso de tiempo para que pueda conocer a cabalidad cuáles son las reglas de juego y en base a esas reglas de juego pueda implementar sus negocios, sus actividades, generar empleo, generar trabajo. Tenemos que priorizar la inversión, Ricardo. ¿Cómo es posible que en el anterior gobierno se hayan malgastado miles de millones de dólares en obras que no sirven? Es que ese es un crimen, por favor. Y eso no se corrige con leyes. Eso se corrige teniendo a un verdadero estadista en la presidencia de la República. Obviamente no voy a dar leyes porque no voy a dar nombres porque no quiero incomodar a nadie. Simplemente hacer esta reflexión. Tenemos que elegir a personas serias, honestas, con una trayectoria de vida adecuada que nos garantice a los ecuatorianos que esa misma trayectoria de vida va a aplicar en la conducción del gobierno. En definitiva, de trabajo, de riqueza para lograr progreso de los que más necesitan, de los ciudadanos que ahora están sumidos en la miseria, se logrará de manera conjunta, sector público, sector privado, ciudadanos, autoridades locales, todo el Ecuador trabajando por este propósito, pero con una condición básica y fundamental, y con esto termino mi intervención, Ricardo, Fernando, con honestidad. Yo soy un permanente pedidor, si cabe la palabra, de que se trabaje con honestidad. La honestidad logrará que el Ecuador progrese, porque mire, usted puede tener el más brillante economista, abogado o arquitecto en cualquier cargo público. Si ese economista, abogado, arquitecto es un pícaro, nunca logrará hacer las cosas bien. Si es una persona honesta, logrará. Honestidad es básica en este país y tenemos que recuperar, porque este rato estamos sumidos en una gran corrupción. Asambleísta Callejas, muy bien, legisladores, nos quedan apenas ya pocos minutos, 3 minutos para ir cerrando este programa. El tiempo nos ha quedado cortos y legisladores, voy a empezar por usted, asambleísta Fernando Callejas, expectativas,
Tras el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, las observaciones se incorporarán. ¿Cómo va a ir trabajando un poco la Comisión de Desarrollo Económico para ir incorporando estas precisiones efectuadas en el seno del Legislativo? Bueno, la Comisión de Desarrollo ha dado muestras de un trabajo serio que yo siempre valoro. Y yo digo, tenemos un presidente que maneja perfectamente bien la comisión. Tenemos asambleístas de diferentes tendencias ideológicas, políticas, así tiene que ser, pero con un propósito, trabajar por el bien del país. Y en el caso de esta ley para la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas, daremos todo nuestro apoyo. Ojalá esta ley sirva y esas dos lindas provincias del país logren encontrar la ruta del progreso. Y no solamente esas leyes, estamos trabajando en otras leyes importantes, economía circular, ley de reforma a las empresas públicas, etcétera. Es una comisión que trabaja, vamos a seguir en esa línea y daremos todo nuestro apoyo a toda ley que se trate en la comisión y que se trate en el Pleno que tenga que ver con el desarrollo y las mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Fernando Callejas, asambleísta Fernando Burbano, igualmente. Conclusiones, expectativas, una vez que concluyó ya esta primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional de este proyecto de ley, ¿cómo irán incorporando las observaciones planteadas? Bueno, yo creo que hay que reformular algunos temas fundamentales, especialmente el de acceso a mercados. Creo que la Comisión tiene que entrar en un debate cómo potencializamos el acceso a mercados emergentes en el marco de las perspectivas que se vayan a tener, especialmente en nuestras relaciones con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos ahora en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los pequeños y medianos productores no están involucrados en las mesas de negociación. Falta esa representación y esa incidencia. Me parece eso muy importante. Lo otro es que hay algunas leyes que se quedaron, que no han podido servir. Por ejemplo, la Ley de Apoyo Humanitario establecía un plazo de 6 meses para aquellos nuevos emprendedores que están sujetos a tanta tramitología. Entonces la ley le decía, 6 meses no se preocupen, no tienen que hacer ningún trámite, empiecen a trabajar, generen trabajo y luego van haciendo sus trámites, se van poniendo al día, pero ya se venció ese tiempo. Quizás es necesario, como en este caso, ampliar los plazos para que la reactivación económica sea más eficiente y efectiva en estas provincias. Y le digo que muchas veces la gente no ha podido hacer uso de las leyes, también es por desconocimiento de la ley. La Asamblea Nacional muchas veces no tiene los recursos necesarios para difundir de manera integral o los mecanismos para difundir de manera integral las leyes. Entonces, en cuanto a los plazos, creo que pudiéramos hacer algo. Estamos revisando algunas cosas, pero por ejemplo, los plazos de la tramitología que se estableció en la Ley de Apoyo Humanitario pudiera ser uno de esos para mejorar la posibilidad de que emprendedores se involucren tanto en Manabí o Esmeraldas. Muy bien, legislador Fernando Burbano, le agradezco entonces por estar con nosotros. Lo mismo, asambleísta Fernando Callejas, asambleístas, gracias por estar con nosotros, un poco conversar. Y también ese es un poco el espíritu de este programa, Tercer Debate, un poco conversar, conocer las posturas de cada uno de los asambleístas, exponerlos, presentar a la ciudadanía el trabajo que realiza la Asamblea Nacional y que arrancó en este año, precisamente con esta iniciativa, el proyecto de ley que busca la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Asambleístas, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Amigas y amigos, ustedes, como siempre, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, modalidad virtual. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.